Muy buenas noches, gracias por conectarse. Melanie trae hasta su sobrinita ahí para que escuche, para que desde chiquita sea formada, eso está excelente. Bien, vamos a pasar directamente al mensaje. En la medida de lo posible, por favor, activen su cámara. Todos, esto es por norma, vamos a aprender a mantenernos con la cámara encendida lo más que se pueda, de acuerdo a la, al caso, pues puede haber alguna excepción, entenderé, ¿verdad? Vamos a ir al versículo que vamos a utilizar en esta hora y está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16. Son varios versículos que los vamos a leer en la Reina Valera. Dice de esta forma. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Quiero comentarte algo, es bastante, en la naturaleza hay cosas que no han sido descubiertas. eh, eh, Hay muchas especies, por ejemplo, de animales que se conocen en animales terrestres y algunos animales acuáticos, pero según los estudiosos, según los investigadores, no se han descubierto todas las especies de animales que existen, por ejemplo, en el mar. De hecho, estaba viendo yo que hay eh, algunas especies de animales por decirte algo, las hormigas, hay muchas especies de hormigas, no solo hay una o dos, no solo hay negritas y rojas, no, hay muchas especies. Y así como mariposas, por ejemplo, hay infinidad de especies y de cada clase de animal, en algunos casos hay varios diferentes. Y son de las especies que se han podido descubrir, pero en el mar, por ejemplo, hay muchas especies que no han podido ser descubiertas. Yo hace relativamente unos años, un par de años, me topé, no sé, algo mencionaron y me puse a googlear y me topé con un pez transparente. Yo no sé si ustedes habían visto un pez transparente. ¿Quiénes ya vieron alguna imagen de ese pececito? Un pez transparente, o sea, Tony, ajá. Y quienes no lo han visto, yo se los quiero mostrar porque es bastante curioso y vamos a ver por qué les hablo de esto. A mí me sorprendió bastante cuando yo vi esta imagen y, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una. Miren, ese pez es transparente. Hay otra especie aquí, un tanto extraña. Miren este otro de aquí. Ahora, miren estos, son preciosos. Son unos peces transparentitos, solo se les mira ahí algo en el centro. Ahora, miren esta otra especie, filmarón, le llaman. Miren este otro, miren este, es el mismo, creo. Miren este, filraón es el nombre de este pez, pareciera. Miren, en la oscuridad le brilla dos bolitas como que tuvieran la cabeza, pero solo esa parte es transparente. ¿A qué voy con todo esto? Que, que hay muchas cosas en lo natural que no conocemos. Si tal vez hace unos 50 años se hubiera hablado que existían peces transparentes, la gente se hubiera reído, lo hubiera visto como algo absurdo, como algo ridículo. Pues en lo natural hay muchas cosas que no se han descubierto. Hay muchas cosas que no han salido a luz. Y aunque hay áreas en el mar que se han empezado a investigar y han llegado a profundidades cada vez más fuertes o más impresionantes, y es donde empiezan a surgir muchas especies extrañas. Entre esas especies hay unos peces bien raros que parecen monstruos, pero, pero es una especie extraña únicamente
así poco a poco se van descubriendo. Y hablo del mar porque es lo que menos se ha podido investigar en lo natural. Ahora, en lo espiritual también hay muchas cosas que no comprendemos, que no conocemos y que porque no las creamos o porque no las conozcamos, no las creemos, no quiere decir que no existan. ¿Ya? Entonces, en lo espiritual hay muchas cosas que tal vez nunca hemos experimentado y nunca habíamos oído de ello o nunca nos imaginamos, pero existen, son reales. Fíjate que en esta parte estaba hablando de Pedro, Pedro siendo un discípulo, impresionante esto que sucede, porque dice que él entra en un éxtasis y de repente mira en lo espiritual que desciende del cielo un lienzo con animalitos, con diferentes animales, y oye la voz de Dios diciéndole, mata y come. Pedro dice, no, yo no como cosas ni común, nunca he comido cosas ni común ni inmunda. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura judía había muchas especies de animales que no era permitido comer. Pero nuevamente la voz le dice, no llames común lo que yo he santificado. Entonces, si bien era una visión, pero era algo que estaba Dios mostrando, era algo que Dios estaba refiriéndose para dejar varias enseñanzas. Una de ellas era el no hacer acepción de personas más adelante, y tú puedes leer ese pasaje si quieres. Viene que vienen unas personas que no eran judías y algo de lo que Dios quería transmitirle a Pedro era que no despreciara a ninguna otra persona, aunque no fuese judía. Pero quiero centrarme en algo bien puntual de esta visión. Esto que sucedió fue provocado, fue por algo, no fue que Pedro buscara esta situación, no fue que Pedro clamara por tener esta clase de visión, fue algo que se provocó. Ahora, ¿quién provocó esta visión que tuvo Pedro? Fue un hombre en toda la historia, no quiero extenderme en leer los versículos para hablar de esta persona o ir a leerlo puntualmente, pero si tú lees toda la historia, fue provocado por un hombre que se llamaba Cornelio. Y en la Biblia habla de que él tenía algunas características y tres de esas características que son impresionantes era generoso, era temeroso y además oraba bastante. También en otra parte habla de que él ayunaba. Ahora, fíjate que pareciera que era alguien que inspiraba a otros, parecía que era alguien ejemplar. Ahora, ser generoso, porque él daba limosnas, él colaboraba, él era temeroso de Dios y además oraba bastante. Esas tres cualidades es muy difícil encontrarlas en una sola persona. Hay gente que es muy generosa y hay gente, yo he oído de personas que incluso apartan de sus ingresos para ayudar a incluso iglesias, pero no son temerosos de Dios. Supe de una persona que tenía su negocio, era un empresario, le iba muy bien y a través de ciertas actividades en donde pudo él asistir y habían algunos profetas en diferentes oportunidades dieron palabras sobre esta persona, de que Dios quería llamarlo para servirle y todo, pero él se enfocó mejor en su negocio y empezó a pensar de que su fin era solo hacer dinero. Él no quería servirle a Dios, él lo que quería era solo hacer dinero. Y de alguna forma la empezó a hacer, empezó a prosperar en sus negocios y él empezó a dar mucho para las cosas de Dios, pero Dios le había dado una instrucción, Dios lo había llamado a algo y él no quería, no quiso acceder. Pasaron unos años y él en su negocio y de repente su negocio se vio envuelto en unos problemas, unas demandas, eran unos restaurantes y fracasaron y tuvo que quebrar. Los restaurantes que él tuvo tuvieron que cerrarse, él perdió mucho de ese dinero que había ganado, más sus propios negocios, se perdieron por completo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? La desobediencia no es respaldada por nada, no hay un solo versículo que respalde la desobediencia, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Esta persona creía que dando podía cubrir lo que Dios lo había llamado a hacer. Entonces, era alguien que tal vez era generoso, pero no era temeroso de Dios. Hay personas que oran bastante, pero no tienen un corazón indiferente ante la necesidad de otros. Entonces, estas tres cualidades que tenía Cornelio, quien provocó que sucediera esto que atravesó Pedro, fueron, fueron, fue impresionante que las tuviera una misma persona. Como te digo, hay una parte donde habla la Biblia que incluso ayunaba.
Y estas características tan revelantes, tan relevantes, perdón, estaban en este hombre, pero este hombre no tenía al Espíritu Santo. Cuando yo te hablo de tener al Espíritu Santo, es no solo conocer de Dios, no solo aprender de Dios, no solo leer la Biblia, no solo estar asistiendo a una iglesia. Tener al Espíritu Santo es algo impresionante. Jesús, en una parte en la Biblia, él dice que si pedimos al Espíritu Santo, Dios nos lo puede dar. Obviamente hay ciertas características que debe de tener una persona para poder ser portador de la presencia de Dios. Ahora, hay dos cosas que en el ámbito cristiano se conocen. Una es la presencia de Dios y otra es la unción. Hay personas que se conforman con tener la unción, pero no portan la presencia. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre la presencia de Dios y tener la unción de Dios? La unción es la habilidad de Dios en mí, es decir, lo que yo no puedo hacer en lo natural, pero Dios hace a través de mí. Eso es la unción. La unción se manifiesta, por ejemplo, en un David que mataba osos y leones, e incluso mató a Goliat, el gigante, pero no habían milagros en él. Daniel, por ejemplo, él tampoco hizo milagros. Él fue un siervo de Dios y la Biblia nos habla de varios sucesos de Daniel. Por ejemplo, cuando estuvo en un pozo lleno de leones y la presencia desciende en ese lugar y a través de esa unción, Dios cierra la boca de los leones y no le hacen nada a Daniel. Jeremías también fue alguien que fue un profeta de Dios, pero no, eso era unción en él. Nehemías, Esdras, por ejemplo, también fueron profetas. Pero el profetizar solo era una habilidad. La presencia era que la persona de Dios como tal estaba con alguien. Moisés, por ejemplo, él no solo tenía unción, él tenía la presencia de Dios. Y recordamos en una parte en la Biblia donde le dice, si tú no nos vas a sacar de si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de este lugar. A Moisés no le interesaba la fama, no le interesaba incluso las victorias que Dios había prometido para él ante los pueblos enemigos. A Moisés lo que le interesaba era tener la presencia. Y hay un punto en donde viene Dios y le dice, ustedes son un pueblo de duras cervices. La cerviz es esta parte de aquí de la nuca. Y cuando se refiere a la dura cerviz, se refiere a literalmente que es alguien, o se mencionaba mucho hacia los animalitos de, de, de carga o de granja, que no tienden a poder inclinar su cabeza. Y cuando Dios habla de la gente que es de dura cerviz, se refiere a que es gente dura de doblegarse, que es gente dura o obstinada o gente orgullosa. Y por eso hay un punto en donde Dios les dice, miren, yo le dice a Moisés, mira, tú vas a ganar las batallas, los enemigos no van a poder hacerles frentes, pero yo no voy a ir con ustedes. Y es cuando Dios le dice, no, momento, aquí estamos mal, Dios. Si tu presencia no va a andar con nosotros, no nos sirve de nada. No nos saques ni siquiera de este lugar. Moisés anhelaba la presencia de Dios, pero Dios le había dicho, mira, vas a vencer, eso es unción. Yo voy a respaldar lo que hagas, eso es unción. No va a haber enemigo que te haga frente, eso es unción. Y vas a ser líder de miles de personas, eso es unción. Pero Moisés dice, no, yo quiero tu presencia. Si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Y cuando leemos esa parte de Moisés, viene Moisés y le dice al pueblo, miren, estamos en problemas. Houston, tenemos un grave problema. La presencia de Dios no va a ir con nosotros. Y dice la Biblia, relata de que todo el pueblo de Israel, todos los israelitas vistieron luto, se despojaron de sus atavíos y oraron a Dios. El vestir de luto representa hasta el día de hoy la pérdida de algo. Y cuando ellos se dan cuenta que la presencia de Dios la habían perdido porque no iba a ir con ellos expresaron su dolor ante esa situación. Y cuando se despojan de sus atavíos, se despojan de aretes, se despojan de collares, se despojan de todo aquello que podía recordar su vida en Egipto. Ellos tenían que generar un cambio y entonces al despojarse de todo eso están simbólicamente diciendo yo dejo atrás todo, ya no quiero nada de lo que yo fui antes.
y estamos vistiendo luto porque estamos tristes porque la presencia de Dios no quiere acompañarnos, porque somos duros, porque somos necios, porque somos un pueblo rebelde. Y Moisés viene y dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Después de que Dios mira la actitud del pueblo, Dios cambia la instrucción y le dice a Moisés, está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces ya el pueblo continúa hacia donde Dios los iba a llevar. La presencia de Dios es algo tan importante. Hay una parte en la Biblia en donde iba un profeta, Balaam, y a pesar de que era un profeta de Dios, la Biblia habla de que yo creo que sí era un profeta de Dios porque definitivamente Dios sí le hablaba a esta persona, él no era un profeta falso. Hay un momento en que a raíz de que vienen unos enemigos y le ofrecen dinero, este profeta iba a declarar una palabra negativa sobre el pueblo de Israel ante una batalla. Y vino este otro rey, ¿verdad? Y le dice, mira, aquí te voy a dar una tu ofrenda de amor, ¿verdad? Pero por favor, maldecime al pueblo de Israel. Y cuando ni bien se lo manda a decir la primera vez, dice, no, 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 que yo tengo que orar y bueno, vamos a ver, porque le fue atractiva la oferta. Cuando no lo acepta, el rey levanta más la oferta. Y después de cierta negociación llega un punto en donde este profeta acepta la oferta y dice, está bien, voy a maldecir al pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel sabe que Dios me usa, van a creer lo que yo voy a declarar. Y cuando este profeta va en su burrita, camino a cumplir esa tarea pagada, de repente, y es donde te digo que hay cosas en lo espiritual que a veces no es tan difícil creerlas, pero no porque nos cueste creerlas o no porque no las vimos o no porque no estuviésemos en ese momento, no quiere decir que no sea real. Cuando iba de camino a cumplir esa tarea, la burrita hay un momento en que se detiene, en la burrita en la que él iba caminando. Y entonces él empieza a regañar a la burrita y agarra algo y le pega para que camine y la burrita no camina. Ya no quiere caminar, no quiere ir a ese lugar, no quiere continuar. Y de repente dice este profeta, el dueño de la burrita, dice, siquiera tuviera una espada para matarte. Y pasó lo impresionante en la historia. La burra le habló al profeta y le dice, ¿por qué me pegas? Tú no miras que hay unos ángeles adelante que no me dejan continuar. Imagínate, o sea, no fue solo, ay, va, no, le habló, no fue así como en la película del planeta de los simios, que medio dice una que otra palabra en la película, este chimpancé de la película, no, le habla y le dice, ¿no te das cuenta que adelante hay unos ángeles que no me dejan pasar? ¿Tú no te das cuenta que no es cosa mía? Sí, pero tú tienes que caminar, ahí no hay nada, ahí, y ahora hasta me quieres matar. No solo lo impresionante que una burra hablara, lo más impresionante es de que el profeta se pudiera platicar con la burra. Yo no sé si Tony sale un día ahí a la sala y la perrita, ¿cómo se llama la perrita de ustedes? Luna. Le hablara y le dijera, qué calor, ¿verdad? ¿Verdad, Tony? Yo no sé si Tony se pusiera a decir, sí, sí, está haciendo mucho calor. ¿No quieres un poquito de agua? Ah, sí, si me haces favor. No creo que se pudiera platicar con la perrita, pues yo creo que lo primero que haría es, antes de desmayarse, hacerse pipí del susto, que es algo impresionante. Pues este profeta se pone a platicar con la burrita y la burra le dice, es que hay unos ángeles, ¿no te das cuenta? La burrita miró ángeles que el profeta no podía ver, que el gran siervo de Dios, que aunque pareciera una historia cómica, está en la Biblia, es una realidad, algo que sucedió. Era que Dios había enviado ángeles a que no dejaran pasar a este profeta para ir a hacer lo que él quería hacer. La burrita se volvió famosa, no porque siguiera platicando con la gente, no es de que después hasta puso su iglesia y se volvió pastora de alguna iglesia, no hizo su ministerio con las demás burritas, no, solamente fue en ese momento. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Fue por un mover de la unción que provocó algo así. La unción, como te digo, si bien es algo glorioso, es algo cuando miras una manifestación de la gloria de Dios, pero no es la presencia. Y lamentablemente, hoy hay mucha gente, incluso metida en iglesias, que se impresionan por la unción, aunque la iglesia, o aunque el ministro, o aunque los líderes no tengan presencia de Dios. Hay personas que se van detrás de la unción.
Yo he conocido gente que llega a un ministro y porque Dios le utiliza y porque Dios está con él y se nota la unción en la persona, están detrás de esas personas. Cuando termina el servicio buscan encontrárselo en un pasillo para pedirle que ore nuevamente. Lo que hablábamos la vez pasada, se invita a alguien a una actividad en una iglesia, se dice que es un pastor, ahí algunas personas van, pero cuando se dice que es un profeta, ahí sí van todos. Y los que se sentaban hasta atrás y de vez en cuando llegaban, ese día sí se van hasta adelante, esperando que el profeta se acerque y ore por ellos. Y a veces nos deslumbramos por la unción, pero la presencia son otros 20 pesos. Y era lo que Moisés tenía. Y ahora nosotros que decimos ser la iglesia del Señor y que decimos incluso tener al Espíritu Santo, a veces no cubrimos con los aspectos, con esos 3 aspectos por lo menos, o 4 que mencionamos de Cornelio. Él era muy generoso, él era muy temeroso de Dios y él oraba bastante. Y algunas veces nosotros, los que decimos llevar años en el cristianismo, tal vez, no hacemos menguar nuestra carne. Aún a veces se nos sale mucho el apellido. Aún a veces explotamos ante la mínima provocación. Tal vez has dicho en algún momento, ¡ay, se me salió! Y te tapas la boca. Pues si se te salió es porque ahí estaba dentro. Y a veces cuando decimos que ya estamos yendo a una iglesia o ya llevamos años en una iglesia, pero hay cosas que todavía no queremos cambiar. Perdón. Entonces, a veces no queremos ir menguando en esas áreas, ir muriendo a nuestra humanidad. Pero es hora, es el momento de sentarnos a reflexionar qué necesitamos cambiar para provocar que la presencia de Dios descienda en nuestra vida. Porque estas características que este hombre tenía hicieron una provocación, llamaron la atención de Dios. Fíjate que al punto que Cornelio tenía su oído activado, su oído despierto, porque había incluso escuchado al ángel hablarle. Pude escuchar una instrucción profética. Yo no sé si a ti te gustaría, por ejemplo, Melanie, poder escuchar la voz de Dios o audible o en tu interior, saber que Dios te está hablando. Yo recuerdo la primera vez, no fue la primera vez, la primera vez que pude hablarle a la gente en la calle fue por una instrucción de Dios. Tal vez las personas que son de aquí, de Guatemala, ubicamos la policlínica del IX. No sé si la ubica Silvia Wagner o Bertita, que está en zona 1, en la 17 calle y séptima, entre séptima y octava avenida, creo que está. Es En la una, policlínica. ajá, la policlínica del IX, exacto. Yo recuerdo que tenía una cita porque me iban a hacer unas pruebas, me iban a sacar sangre para unos laboratorios, pero como es el seguro social de aquí de Guatemala, pues a veces hay que llegar bien temprano y hacer muchas colas para poder estar ahí. Y, y cuando yo llegué temprano, empezaban a atender a las 7:30, yo llegué como a las 5:30. Y yo me recuerdo que hay unas graditas ahí en la mera entrada y yo me senté en las gradas y tenía mi maletín, saqué de mi maletín la Biblia, me puse mis audífonos a oír música cristiana y agarré mi Biblia, una Biblia así de papel y empiezo a querer leer. Y cuando me disponía a leer, en ese momento preciso, sentí a Dios hablando aquí en mi interior. Y fue una pregunta que me hizo Dios, mira, ahí sí que la entendió por señas. Fue una pregunta la que me hizo Dios y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo me quedé con la Biblia así. De hecho, no está aquí. Creo que aquí, por aquí andaba la Biblia, todavía desde ese entonces.
Y cuando yo escucho eso dentro de mi interior, te lo prometo, fue algo bien loco, bien tremendo. Yo abro la Biblia y a buscar dónde empezar a leer iba cuando viene eso dentro de mí y la pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo respondí verbalmente, se escuchó quedita mi voz, pero se escuchó, y yo dije, nada. Y lo segundo que escuché de parte de Dios aquí adentro fue, ellos tampoco, refiriéndose a toda la gente que estaba haciendo cola. Nos empezaban a atender hasta las 7:30 y desde las 5:30 estábamos haciendo cola. Y cuando yo llegué, ya empezó a llegar mucha gente y hasta cruzaban, los que ubican, pues llega a una esquina y luego se cruza y la cola cruzaba, pero por lo menos desde la esquina hasta la entrada, yo estaba cabal a la mitad, habían unas 50 personas por lo menos. Y entonces yo me quedé así, cerré la Biblia y digo, ¿a poco querés que yo le hable a esta gente? Y ya no escuché nada más. Y Señor, ¿y cómo quieres qué les voy a decir? Y empiezo yo a buscar excusas para no hacerlo. Y luego empecé, si pasa alguien con pantalón verde fosforescente, camisa roja y con manchitas y cuadritos amarillos, entonces sí, empecé a poner un montón de excusas porque yo no lo quería hacer, no tenía el valor, de verdad empecé a temblar de los nervios, no de la presencia, empecé a temblar de los nervios, de que entendí que Dios quería que yo les predicara. Y ahora, Señor, van a pensar que yo a pedir dinero vengo. No, Señor, por favor, no, mejor envía a otro, yo nunca lo he. Y empiezo con un montón de excusas. Dieron las 6 y yo no lo hacía. Dieron las 6:30. Cuando eran las 6:30, le digo, Señor, ya falta una hora para que abran. ¿Qué les voy a hablar en una hora? No me va a alcanzar el tiempo. Aguántense. Al otro era la primera vez que quería predicar a alguien así. Y ya no, Dios ya no me habló nada. Solo fue lo único. ¿Qué estás haciendo? No, perdón, ¿qué vas a hacer? Nada. Ellos tampoco. No me dijo, no, solo me dijo, ellos tampoco. Como quien dice, hace algo. Y mira, te prometo que yo empecé con un montón de excusas en mi mente y diciéndole, Señor, por favor, envía a alguien más. Cuando faltaban 45 minutos para que abrieran, Señor, pero en 45 minutos, ¿qué les voy a hablar? Faltaba media hora. Ay, no, Señor, a media hora ya no me da tiempo. Pues nada, mejor ahí dejémoslo. Fíjate que desde las 5:30, 6 menos cuarto, que sentí eso en mi corazón, eran las 7 y yo no me animaba. Y para ese momento hubo un instante en que dije, está bien, está bueno. Y cuando ya iba a empezar, pasó un señor con una pelota, haciendo tecniquitas así, cabezazos y con los pies, y después se la ponía aquí en el hombro y así, y a pedir dinero. Y yo dije, Señor, van a pensar que yo a pedir dinero vengo igual que él. Al final pasó pidiendo dinero y ahí dije, bueno, y agarré mi maletín, metí la Biblia, metí mis audífonos y se lo di. Enfrente de mí había una señora con una cara bien enojada y atrás venía otra señora que se miraba más normal. Entonces a la señora de atrás le dije, no, perdón, la de atrás se miraba con la cara bien enojada y la de adelante se miraba más normal. A la de adelante entonces le dije, mire, le encargo mi maletín, voy a aprovechar el tiempo. La Biblia no la guardé. Y me retiré de la fila. Entonces agarré la Biblia y le dije, buenos días, dije así. Y toda la gente volteó a ver. Y yo empecé a moverme y empecé a caminar de un lado a otro, porque si yo me quedaba parado, iban a ver que yo estaba temblando de los nervios. Y fue la primera vez que le prediqué a alguien en la calle. Y le dije, yo estoy aquí haciendo cola igual que ustedes, así que por favor, aprovechemos el tiempo, regálenme unos minutos. Quiero compartirles algo. Y empecé a hablarle, les hablé sin muchos 6, 7 minutos. En una predica que no me dejé de mover porque estaba temblando. Y al final le digo, vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón, por favor, si tú lo quieres hacer, repite después de mí. Mira, cuando yo empecé a hablar, mucha gente que incluso estaba ahí con su periódico, lo enrollaron y se pusieron así a escuchar. Uno que otro, pues le dio igual, ni me volteó a ver, pero de los 50 personas que habían ahí, al final, en la oración de fe, por lo menos unos 35, 40 hicieron la oración de fe. Después de los 10 minutos, exagerando, que regreso a mi fila, después de haber predicado, le digo a la señora de adelante, gracias, le dije, porque pues, le había encargado mi maletín, aunque la cola no se había movido. Y ella solo me volteó a ver y ni me contestó nada y se volteó otra vez para adelante. Y yo dije, híjole. Y en eso la persona, la señora de atrás, que tenía la cara bien enojada, por eso era bastante importante el orden, la señora de atrás me hace así en el hombro. Yo dije, aquí viene el primer cuentazo y dije, me volteé. Sí, le dije. Y la señora así bien enojada, se me queda viendo y me dice, mire, jovencito, me dice. Y yo tragué saliva y me dice, mire,
Yo no sé si usted es evangélico o qué, pero le quiero dar gracias, porque solo Dios sabe cómo estamos, pero no le cambiaba su rostro. Solo Dios sabe cómo estamos aquí, todas las personas que estamos aquí. Algunos estamos desesperados, estamos pasando por pruebas, pero lo que usted habló me gustó porque usted no atacó ninguna religión, usted no habló de... Mire, yo soy católica, pero le quiero decir que muchas gracias. Dios lo usó. Y yo le digo, gracias. Me dice, y me dijo, se nota que usted ya tiene tiempo haciendo esto. Y era la primera vez que yo hablaba en público así. Y yo le dije, pues viera que es la primera vez. Pues no se nota. Y lo animo a que siga haciéndolo. Lo felicito. Y muchas gracias. Gracias, le dije. Y ahí entendí. Muchas veces Dios nos da una orden y lo segundo que nos quiere decir es un bien hecho. A través de la señora Dios me mandó a decir, así lo hiciste bien. Eso era lo que yo esperaba, tu obediencia. A lo que voy es que Dios habló en mi interior. Por eso le decía a Melanie, o le digo a Tony, no sé si te gustaría escuchar esa voz aquí adentro, o a veces audible. Es conforme a Dios le place, a darte una instrucción, para decirle a Laisa, por favor, no tomes ese camino, mejor vete por otro lado. Decirle a Jay o decirle a Rosana, no es el tiempo de que hagas esto, no es el momento y que vaya esa voz guiándote. Pues eso que nos puede parecer hasta extraño, en Cornelio tenía oído para escuchar esas instrucciones proféticas. Y fíjate que a pesar de que era alguien que oraba, no, la Biblia no dice que eran sus oraciones, pero estoy seguro que él no oraba por la presencia de Dios porque no la conocía, no se oía en ese entonces, no se sabía que existía una presencia de Dios que podía estar con alguien. Sin embargo, aunque nunca pidió por esa presencia porque no la conocía, de seguro fue tan impresionante lo que este hombre tenía que Dios manda a un ángel a ofrecerle la presencia de Dios. Hoy en día hay gente que pide la presencia de Dios y no la recibe. Y este hombre sin pedirla la recibió. Necesitamos generar cambios en nuestra vida. Necesitamos que la presencia de Dios esté acompañándonos todo el tiempo. Que no seamos conocidos por nombre, tal vez. Que no sea conocida Berta por su nombre, sino por alguien y que sus compañeros y que sus familiares la conozcan como una mujer con quien Dios camina. Que Wagner sea conocido no por sus clientes, por el buen trabajo que hace, sino porque pueda la gente decir, como lo decían con José, en este hombre hay algo diferente. Wagner trabaja haciendo arreglos en oficinas, modificaciones, etcétera, pero que sus jefes o sus clientes lo conozcan no solo porque es un buen trabajo, sino porque puedan decir, en este hombre hay algo de Dios. Ser conocidos por nombre, pero más que por nombre, por presencia de Dios. Ahora, todo fue por aplicar principios. La honra, la oración, el temor a Dios, el ayunar son principios que atraen la presencia de Dios. Tú puedes tener la unción, podrías llegar a tener la unción sin tener la presencia, como lo hablábamos al principio. Pero tú no puedes tener la presencia sin tener la unción. El problema es de que no todos estamos en la disposición de querer pagar el precio, de querer generar cambios para atraer la atención de Dios, para tener la guianza de Dios literal. Hace años salió una película, no sé si alguien la vio, de un actor que se llama Nicolas Cage, que se llamaba, uy, se me fue el nombre. Tal vez si alguien la vio y la ubica, él podía ver el futuro, pero solo unos segundos. Él podía adelantarse, creo que eran 6 o 7 segundos. Entonces, él estaba ahorita así y de repente miraba que iba a entrar alguien, iba a tocar la puerta, iba a entrar alguien, iba a pasar algo. Entonces, él podía adelantarse a lo que iba a suceder. No sé si alguien vio la película. Y es impresionante lo que pasaba en la película, pues obviamente una ficción, de que él estaba avisado de lo que iba a suceder.
Hay una parte en donde se topa con un enemigo y esta persona le dispara. Y él ya sabía hacia dónde iba a pegar la bala. Entonces él podía esquivar las balas porque él se había adelantado unos segundos y sabía exactamente hacia dónde se dirigía la bala. Y en la película el FBI lo busca para que pueda ayudarlos a encontrar una bomba que habían puesto en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es de que él tenía esa habilidad, según la ficción de la película, él tenía la habilidad de poder ver unos segundos nada más en el futuro. Y esos segundos lo predisponían a evitar o a hacer algo a favor de lo que él quisiera. Hay un momento en donde lo quieren agarrar los del FBI, lo quieren atrapar, y él ya sabía por dónde meterse, por dónde no le iban a salir, por dónde sí, en dónde agacharse, porque justo en ese momento iban a pasar. Él lo sabía todo. Ahora, esa predisposición era porque él tenía esa habilidad. Y yo en una oportunidad predicaba y yo decía, imagínate que tú pudieras alcanzar la presencia, el nivel de tener la presencia de Dios en tu vida, que te dijera, ahora es el momento de que cambies, de que compres ese carro. No te metas a ese negocio, no te relaciones con esta persona, aunque te venga a ofrecer un gran negocio o te dé una oportunidad mayor de trabajo y que pudieras tener la presencia que te dijera, haz esto, haz aquello, ve por acá, ve por allá, tenerlo de ese nivel. Todo esto se consigue a raíz de provocar esa presencia. Y yo mencionaba este ejemplo solo como una pequeña referencia, imaginando que pudiéramos tener esa presencia en nuestra vida guiándonos, guiando cada paso, cada decisión. Esto se hace, esa presencia se consigue provocando la atención de Dios, aplicando principios, la honra, como te decía, el principio del temor a Dios, la oración, son cosas que pueden provocar la atención de Dios en tu vida. Yo quiero terminar animándote a que reflexionemos un poco. Si te ha ido bien, si tienes un buen trabajo, o tienes un buen negocio, o tienes una hermosa familia, pero si podemos reconocer que no hemos hecho lo suficiente para provocar a Dios, si podemos reconocer que nos falta involucrarnos más con Dios, te podrías imaginar qué tanto lograrías teniendo la presencia de Dios contigo. ¿Qué tanto conseguirías? Y piensa un momento en tu momento más glorioso, ya sea en la familia o en lo económico, en lo que sea. No se compara con lo que Dios puede tener para nosotros si tan solo provocamos la atención de Dios. En mi caso, yo estoy luchando día a día por provocar esa atención, por provocar la presencia de Dios. Sigo con defectos, sigo con debilidades, pero estoy trabajando en ellas. No me da igual. Y cuando fallo, no me da igual. No me conformo a que, no hay nadie perfecto. Todo el mundo falla. No, yo no me estanco en eso. Reconozco que necesito cambiar y lucho por cambiar. Tengo muchos errores, mi esposa conoce varios, mis hijos también conocen varios, pero si a mí me tocara partir a la presencia de Dios hoy, algo que Dios no va a poder decirme o algo que el diablo no va a poder acusarme es que a mí no me importó agradar a Dios. Y yo te quiero animar a que pienses un momento en tu caminar, en tu vida, si lo que estás haciendo ha sido muy bueno o has conseguido muchas cosas sin haber involucrado tanto a Dios en tu vida, cuánto mejor estarías si lo involucraras más. ¿Hasta dónde podrías llegar si tuvieras más temor a Dios, si tuvieras más honra en tu corazón para Dios, si oraras más, si buscaras más de Dios? Yo estoy en ese proceso también. Esta reunión de discipulado es precisamente para crecer juntos, para formarnos, para reflexionar que necesitamos un cambio rotundo en nuestra vida. Yo necesito esa presencia de Dios en mi vida. Y la necesito continuamente. Y ha sido mi oración desde hace años. Señor, te necesito conmigo. Porque aunque Dios, si Dios no me quisiera bendecir,
no me quisiera prosperar, no me quisiera hacer multiplicar, si Dios no quisiera eso, pero tengo su presencia, con eso me basta. Y necesitamos llegar a esos niveles de los que Cornelio llegó para provocar esa presencia, para provocar la atención y para que sin pedirlo Dios dijera, en este hombre quiero poner la presencia, quiero poner mi presencia. Que Dios pueda hacerlo así en Wagner y decir, así como Wagner se comporta sin que me lo pida, yo se lo voy a dar. Así como Tony se comporta, ha llamado tanto mi atención que lo que le costó a otros 10 años, a él le va a costar 1. Así como Jay se compromete tanto con Dios, que Dios dijera, se compromete tanto conmigo, dijera Dios. Voy a derramar de mi presencia sobre ella y la voy a usar. Y así con cada uno de nosotros. Pero Dios necesita ver nuestra actitud, ver ese cambio. Así que vamos a terminar orando en este momento. Vamos a terminar orando. Ahí en donde estás. Si puedes encender tu cámara, hazlo, por favor. Amado Padre, bendito Dios, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Padre Santo, sé que has hablado a nuestro corazón desde que esta palabra se está compartiendo en este momento, Señor. Antes la hablaste a mi corazón, me hiciste reflexionar, me hiciste reaccionar, Señor, que necesito hacer cambios, cambios rotundos, Padre. Te suplico, mi Dios, que tu bondad y tu misericordia tenga paciencia con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a alcanzar tu voluntad, a vivir conforme tus presagios, a vivir conforme tus planes, Padre Santo. A no seguir siendo un niño espiritual, ya no seguir siendo una persona inmadura, Señor, sino al contrario, crecer en ti, Señor, y alcanzar, Señor, la madurez espiritual que tú necesitas ver en nosotros para poder derramar de tu presencia. Te lo suplico, mi Dios. Yo bendigo a cada familia representada en el nombre poderoso de Jesús. Los que están aquí escuchando este mensaje, Señor, te ruego que por favor sigas hablando a su corazón. Y los que no se conectaron y van a escuchar este mensaje pregrabado, Señor, por favor, habla a su corazón. Tu palabra es viva y eficaz. Y aunque este mensaje alguien lo oiga dentro de 1 año, dentro de 5 años, esta palabra es viva y es eficaz. Por favor, habla a su corazón. Te ruego, mi Dios, no nos permita, Señor, conformarnos ni acomodarnos a la realidad que tenemos. Por el contrario, Señor, haznos sentir incómodos para poder empezar a crecer en ti, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, para poder alcanzar tus planes. No permitas, Padre Santo, que ninguno de nosotros, Señor, nos conformemos con lo que hemos recibido de tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y todos decimos, Amén. amén, amén. 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 Bueno, 2 comentarios y nos despedimos. ¿Quién quiere hacer un comentario de lo que pudimos escuchar hoy? Yo. A ver. Me gusta mucho cuando hablan sobre el temor a Dios, porque pues obviamente nadie es perfecto, cada día creo que cometemos errores, pero cuando tememos a Dios creo de que tratamos de hacer las cosas cada día mejor, ¿verdad? Y alejarnos de lo que a Él no le agrada. Yo acabo de leer una frase donde decía que antes de ir a la iglesia hay que ser la iglesia, porque no es la iglesia la que nos hará mejores personas, sino el cambio de actitud y nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, también yo siempre he dicho que de nada sirve que hablemos bonito si no hacemos las cosas que decimos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que conducirnos tratando la manera de temer a Dios para que nuestra vida sea, pues, agradable a Dios, ¿verdad? Y podamos tener cada día bendiciones de Él, ¿verdad? Al ver nuestros cambios. Obviamente, pues, nuestro carácter, a veces, yo siempre he dicho, que a veces uno quiere cambiar, pero hay gente que como que no nos ayuda, ¿verdad? Pero yo al menos en lo personal sí trato toda mi vida me he tratado de alejar del rencor, de la envidia, del egoísmo, pues todas esas cosas yo trato la manera de no hacerlas, ¿verdad? Eso. Excelente, gracias por su comentario, Silvia, le agradezco bastante. Un segundo comentario y así nos despedimos.
¿Quién lo quiere hacer? Por favor. Hola. ¿Quién habló? Tony, ¿quieres hablar? Solo veo que moviste tu boca. Sí, sí, sí. A ver, Solo quería comentarte que cómo es Dios de lindo, porque las palabras que hoy nos diste, precisamente hoy las platicamos con mi hija Melanie, que todo lo que uno hace y buscando a Dios, reciben bendiciones. Mi familia ha recibido muchas bendiciones a raíz de que Dios ha entrado con nosotros. qué excelente, qué excelente, qué buenísimo. Eso es empezar a crear un testimonio de vida y poder Así es, reconocer cuándo fue que empezó todo. Y eso es excelente. así Efectivamente, es. esos valores, esos principios provocan que Dios ponga atención y diga, aquí están haciendo algo diferente. Rosana en su casa está haciendo, ya empezó a hacer algo diferente. Weiner ya empezó a actuar como a mí me gusta. Y eso atrae la atención de Dios. Y definitivamente cuando atraemos la mirada de Dios, te aseguro, Tony, que Él te echó el ojo, les echó el ojo y ya no se lo van a poder quitar de encima. Porque Dios se empecina en querer hacer algo grande con alguien y no lo deja hasta que se logra. Así que excelente por ustedes. Bueno, únicamente entonces Dios me los bendiga grandemente. Mañana los espero en la reunión, por favor. Ojalá que puedan asistir todos. Se los suplico, se los encargo. Tenemos nuestra reunión presencial a las 4 de la tarde. Así que por favor, no me vayan a faltar. Dios los bendiga, se cuidan bastante. Pasen muy feliz noche y nos vemos mañana. Bye. Bye Feliz bye. Adiós. noche. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches, bendiciones.